Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Camilo Hernández, soy Product Manager de Unilink y quiero daros la bienvenida a este primer webinar dentro del programa de educación financiera de AXA Lleva la Cuenta. Antes de comenzar, debo informaros que este webinar será grabado y posteriormente publicado en la página de AXA de Lleva la Cuenta. Si alguno de vosotros tenéis algún inconveniente con que sea grabado, podéis abandonar esta sesión y posteriormente verla en diferido. Recordar también que esta presentación tiene carácter meramente ilustrativo e informativo, tiene por objeto ayudar a conocer mejor los mercados financieros y la gestión de las finanzas personales. Las ideas y opiniones que se compartan en esta sesión no son un asesoramiento ni una recomendación en materia de inversión, ni constituyen una oferta de compra o venta de ningún instrumento o título financiero, dado que no hemos tenido en cuenta las circunstancias específicas de ningún individuo. Cada uno de vosotros deberá consultar a su gestor experto en finanzas sobre las implicaciones al momento de invertir en cualquier producto o activo financiero. Dicho esto, y antes de entrar en materia y hablar de fondos de inversión, desde AXA queremos compartir contigo el proyecto de Lleva la Cuenta. Muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para los que no, se trata de un programa lleno de contenido de calidad sobre educación financiera para ayudarte a gestionar tu patrimonio y optimizar tus inversiones. Para que tengas toda la información disponible y no te pierdas nada, hemos creado un espacio en la web pública de AXA, tanto en su versión móvil como de web, donde podéis encontrar contenido tan variado como vídeos cortes sobre temas prácticos, infografías visuales, glosarios financieros, conceptos claves sobre finanzas, inversión, webinars, entre otros. Todo este contenido educativo está al alcance de tus manos, así que descubre el programa Lleva la Cuenta y empieza a tomar el control de tu dinero. Ahora sí, permitidme darle la bienvenida a Rocío Jaureguizar, Sales Manager de Pictet Asset Management, que es una de las principales gestoras de fondos y activos financieros a nivel global y una de las gestoras con las que trabajamos. Y el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante como son los fondos de inversión, que desde mi punto de vista es uno de los vehículos más interesantes para acceder al mundo de las inversiones, no solo por la regulación tan exigente que hay detrás, sino porque transmite una gran protección al inversor de una manera fácil, nos permite diversificar y navegar en el mundillo de las inversiones. Rocío, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Bienvenida y por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo y por contar con Pictet Asset Management. Como bien comentabas, vamos a hablar un poco de los fondos de inversión, qué son exactamente, sus características y algunas de sus ventajas principales y por qué pensamos que son una idea muy interesante a la hora de invertir. Vamos a analizar brevemente el panorama de los fondos de inversión en España en la actualidad y luego analizaremos qué es exactamente un fondo de inversión y algunas de sus ventajas principales. Y al final, por supuesto, dejaremos un tiempo para cualquier pregunta o información adicional que necesitéis o cualquier cosa que se haya quedado en el tintero. Vamos a ver desde dónde partimos. Esta es la foto de cómo acabamos el año 2023, donde, como podéis ver, la rentabilidad de los fondos de inversión en España fue excepcional. Lógicamente no ha sido así todos los años. De hecho, sabemos que el 2022 a nivel mercados pues, fue un año que todos queremos olvidar, pero efectivamente, tal y como acabaron los fondos de inversión en España en 2023, pues fue muy bueno y fue un récord por un lado a nivel rentabilidad de este tipo de vehículos y por otro lado a nivel patrimonio, el patrimonio invertido en España. Vamos a ver un poco el panorama de los fondos de inversión en España y toda su evolución. Aquí tenemos dos gráficas. En la parte de arriba podéis ver la evolución del patrimonio de los fondos de gestoras españolas. En este caso, desde el año 91 hasta diciembre de 2023. Podéis ver en la línea marrón cómo ha ido evolucionando y cómo ahora mismo tenemos unos activos de más de 347.000 millones de euros. Si nos fijamos en la gráfica de debajo, tenemos la misma información, pero en este caso de fondos de gestoras internacionales. Y aquí disponemos de los datos desde 2008 hasta diciembre de 2023. Y podemos ver cómo hay más de 241.000 millones de euros bajo gestión, lo que hace que en total en España, a día de hoy, haya aproximadamente unos 500.000 millones de euros bajo gestión en este tipo de vehículo, lo cual pues no es casualidad. Y vamos a ver por qué. Vamos a retroceder un poco, vamos a volver al concepto de qué es un fondo de inversión
qué tipo de concepto se nos viene a la cabeza cuando pensamos en invertir en un fondo de inversión y algunas de esas características y ventajas que se distinguen entre este producto de otros. ¿Qué se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en invertir en fondos de inversión? Bueno, aquí hemos puesto algunas de las palabras que quizás os suenen, que quizás os vengan a la cabeza cuando pensáis en invertir en fondos de inversión. Una puede ser las clases de activos, porque sabéis que se puede invertir pues a lo mejor tanto en bonos como en acciones o incluso en ambos al mismo tiempo dentro de una cartera. El horizonte de inversión, que siempre habréis oído muchas veces que siempre es de medio o largo plazo. La liquidez a la hora de comprar y vender un fondo suelen ser productos muy líquidos. Algunos pueden tener unos objetivos de rentabilidad, otros pueden tener unos objetivos más centrados en lo que es preservación de capital. Entonces, bueno, gestión e inversión activa frente a inversión pasiva, es decir, tener un equipo profesional dedicado a la gestión de ese fondo y a encontrar las mejores oportunidades dentro de ese sector o dentro de ese área versus comprar el índice de referencia directamente. Entonces, bueno, estos son algunos de los conceptos alrededor de, el fondo de inversión. Pero, ¿qué es un fondo de inversión? Es un instrumento financiero en el que diferentes inversores individuales, que podemos ser todos los que estamos conectados aquí ahora mismo, aportamos nuestros ahorros, delegando la gestión de estos mismos a un profesional, que lo que va a hacer es encargarse de invertirlos en el mercado de capitales, con todas las opciones que eso conlleva, con el objetivo de obtener rentabilidad y diversificar riesgos. Los fondos de inversión van a estar divididos en participaciones. Nosotros como ahorradores lo que vamos a hacer es suscribir esas participaciones. Podemos comprar desde una participación en adelante y esa participación lo que va a tener es un valor liquidativo diario que todos los días habrá un valor liquidativo distinto y que nos hará ver la evolución de nuestra inversión y la evolución del fondo. Esto sería un poco a grosso modo la definición de un fondo de inversión. Vamos a ver a continuación algunas de sus ventajas, empezando por la seguridad. Los fondos de inversión brindan seguridad tanto en las participaciones de los inversores como en los valores en los que invierten dichos fondos. Además, las participaciones son propiedad de los inversores y pueden ser reembolsadas al valor liquidativo en cualquier momento. Aquí ponemos un asterisco porque a la hora de comprar un fondo de inversión es bastante automático. A la hora de reembolsar, es decir, de cancelar esa inversión, también es en un corto plazo, pero tenemos que poder valorar ese valor liquidativo que os comentaba y para eso el mercado debe estar cerrado. Por poneros un ejemplo, si estoy invirtiendo en renta variable asiática, siendo un mercado que tiene un uso horario distinto, deberemos esperar a que ese mercado cierre. Una vez cerrado, calcular el valor liquidativo y con ese valor liquidativo multiplicado por el número de participaciones que tenemos en ese fondo, tendremos el valor de mi inversión que se encontraremos en nuestra cuenta en ese reembolso. Pero bueno, suele ser bastante automático. Además, las entidades financieras como la sociedad gestora, el gestor y el depositario estamos sujetos a autorización reglamentaria y supervisión continua. Muy ligado a esta pata de seguridad sería la segunda característica o ventaja, que es la supervisión. Los fondos de inversión están supervisados por el regulador local, en este caso la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y esta va a recibir información mensualmente sobre el cumplimiento de las normas y podrá en cualquier momento realizar inspecciones, ya sean a distancia o en persona. Y es que las entidades gestoras y depositarias debemos actuar en beneficio de los inversores. Esto puede sonar como muy obvio y evidente, pero lo cierto es que la historia nos ha enseñado que la supervisión es tremendamente relevante. Un ejemplo que no queremos nadie que se repita, para que todos lo entendamos, puede ser, por ejemplo, el caso de Madoff, que a todos nos sonará. El señor Madoff pues, es un señor conocido por todos que tenía una empresa de gestión de inversiones donde ofrecía unas rentabilidades muy buenas, no se sabía muy bien dónde invertía y eran unas rentabilidades muy consistentes. Esa falta de supervisión adecuada hizo que siguiera con ese fraude que en realidad consistía en el esquema Ponzi, donde a través del cual el inversor que llegaba nuevo cogía esa inversión y se la daba directamente al inversor antiguo, como si fuera una rentabilidad por una inversión que había hecho, que en realidad no existía. Entonces es cierto que eso ocurrió durante años y no fue hasta la crisis financiera global de 2008 cuando muchos inversores quisieron recuperar su inversión, pues Madoff no fue capaz de dar cabida a esa liquidez, a esa demanda de liquidez y ahí es cuando salió ese escándalo. Lo positivo es que tras este escándalo, todos esos requisitos de supervisión
aumentaron muchísimo y ahora hay unos requisitos tanto de solvencia como de supervisión, como de divulgación, con el objetivo, primero, de proteger al inversor final y, segundo, de evitar que se vuelva a dar cualquier tipo de fraude similar. Otra ventaja que tienen los fondos de inversión es la liquidez y la accesibilidad, porque los inversores van a poder comprar o vender las participaciones de los fondos a diario y el reembolso en un plazo relativamente corto. Dentro de unos días hábiles suele ser un máximo a lo mejor de 72 horas, por lo que comentaba previamente de si quizás estamos invirtiendo en un mercado con otro uso horario, pues debemos esperar a que el mercado esté cerrado, calcular ese valor liquidativo y así calcular el valor de la inversión para poder reembolsarlo. Y la inversión a la hora de suscribir participaciones es diaria. El fondo de inversión va a ir emitiendo participaciones según se vayan necesitando. Y luego, otro punto muy importante y una ventaja es la accesibilidad. Algo que quizás hace unos años estaba mucho más reservado para un cliente puramente institucional o con importes muy elevados, a día de hoy, pues prácticamente todo tipo de inversor puede acceder a los fondos de inversión y, como decía, desde comprando una sola participación con unos importes muy bajitos, podemos elegir invertir en nuestra moneda o invertir en otra moneda, en cualquier tipo de región y cualquier tipo de activo. Por lo tanto, tanto la liquidez como la accesibilidad son importantes. Y otro punto a señalar en cuanto a la liquidez se refiere es que ese fondo de inversión tiene que ser capaz de liquidarse en tiempo y forma, es decir, si hoy todos los que estamos hoy conectados vamos y queremos reembolsar nuestra participación de un mismo fondo de inversión, ese fondo de inversión tiene unas reglas a través de la cual tiene que ser capaz de ir liquidando la cartera para, aunque seamos muchos a la vez, pues darnos cabida y poder hacer frente a los reembolsos que les estamos pidiendo. A continuación, y quizás una de las ventajas estrella de los fondos de inversión, sobre todo en España, son las ventajas fiscales. Y es que los partícipes de los fondos de inversión tienen un régimen de traspaso que nos va a permitir aplazar la tributación al impuesto de la renta, al IRPF, siempre y cuando reinvertamos los fondos obtenidos en la adquisición de otros fondos. Esto lo vamos a explicar muy fácil con un ejemplo que es totalmente teórico, no es práctico, no es una cartera real, pero para que entendamos un poco cómo funciona. Imaginemos que tras comentarlo con nuestro agente decidimos invertir nuestros 10.000 euros que tenemos ahorrados en el fondo número 1. Lo tengo en la cuenta y decidimos invertir en un fondo de renta variable temático, en este caso de energías limpias, porque creemos que son un tipo de compañías que se van a defender muy bien en este momento de mercado, etcétera. Entonces invierto estos 10.000 euros, siempre con un horizonte temporal que sería la ideal de largo plazo, pues lo dejo un tiempo, lo dejo unos años y poco a poco voy investigando y viendo que quiero un poco más de riesgo, que dentro de todas mis inversiones pues no tengo nada en Asia, me fijo en que China están saliendo pues buenas noticias, voy de la mano de un profesional y al final decido traspasar este fondo número 1 al fondo número 2 de renta variable chino sin ningún impacto fiscal. En este tiempo, como podéis ver, hemos ganado 2.200 euros que no tienen ningún tipo de impacto fiscal, por lo que ahora estoy invertido en renta variable china. Otra característica es que como yo no tengo esa capacidad de conocimiento en Asia o en China o en la divisa china, pues lo delego a una gestión profesional donde ellos sobre el terreno van analizando todas las compañías y viendo dónde invertir, en qué sector, etcétera. Al cabo de un tiempo, imaginemos que es, por ejemplo, COVID, donde empiezan a salir noticias muy negativas, tanto de China como a nivel mundial. Hay mucha volatilidad en los mercados y sufro una pérdida con mi inversión. Entonces, después de mucho estudio y de asesoramiento profesional, decido irme a algo que me aconsejan que es más seguro, como puede ser la renta fija americana, invertir en treasuries americanos en deuda de gobierno americano. Por lo tanto, hago un traspaso del fondo 2 al fondo 3, incluyendo mi pérdida, sin ningún impacto fiscal. Ahí lo dejo 2, 3 años cuando decido que quiero algo más de riesgo, me apetece volver a la renta variable, siempre acorde con el perfil de mis inversiones y mi perfil de riesgo y liquidez. En todo momento empiezo a escuchar noticias de inteligencia artificial, salen resultados de compañías americanas tecnológicas muy puntueras, muy buenos, y decido traspasar al fondo número 4, que en este caso es un fondo de renta variable temático tecnológico.
de nuevo sin impacto fiscal. En este caso, con esa ganancia que venía arrastrando desde la renta fija americana. Al cabo de 2 o 3 años, por un motivo personal que sea, quiero disponer de esa liquidez porque la necesito, y entonces ahí es cuando vendo el fondo número 4, aflorando una ganancia patrimonial de 3.500 euros. Ahora sí es cuando pasaré por la tributación del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, esta ventaja fiscal es algo que además no existe en otros países y que hay que tener en cuenta porque, como veis, hemos pasado por distintos activos, hemos podido invertir en bonos, hemos podido invertir en acciones, hemos podido invertir en Estados Unidos, en China, hemos ganado, hemos perdido y en ningún momento hemos tenido que tributar hasta que lo vendemos. Por lo tanto, eso es una característica muy interesante que tienen los fondos de inversión. Además de eso, otra de sus ventajas es la diversificación y el control de riesgos. ¿Por qué? Porque los fondos siguen normas estrictas sobre los activos y los porcentajes. Ese, por ejemplo, fondo de renta variable chino, que tiene un equipo sobre el terreno especializado en China, aún así no puede invertir en lo que le dé la gana en China, sino que tiene unos límites, un tipo de activos aptos y otros que no lo son. Y luego tiene límites de porcentajes de máximos de inversión. ¿Por qué esto es muy importante? Porque va a permitir compensar las pérdidas de un valor con las ganancias de otro. Y más allá también nos va a reducir el riesgo de quiebra, por ejemplo, de un emisor. Por lo tanto, diversificación y control de riesgo siempre va a ir muy unido y es muy importante tenerlo en cuenta. Otra ventaja y otra característica donde ha evolucionado mucho los fondos de inversión es en cuanto a la transparencia y al reporte se refiere. Aquí son algunos ejemplos de nuestra página web de información a los que podéis acceder, tanto estéis invertidos en un fondo como no. A lo mejor estáis haciendo un poco de búsqueda, tenéis interés en un tipo de fondo. Esto es información a la que podríais tener acceso. Tenemos, para empezar, los datos fundamentales para el inversor, o KIT por sus siglas en inglés. Podemos acceder al folleto, al informe anual, al informe semestral. Un informe muy interesante y muy práctico es la ficha técnica porque la producimos de forma mensual. Entonces ahí podéis ver mes a mes los cambios que ha ido haciendo el equipo gestor, podemos ver el valor liquidativo, podemos ver la rentabilidad, la volatilidad, pues algunos ratios y otros detalles de riesgo del fondo de inversión. Por lo que una vez estéis invertidos, a la hora de ir siguiendo esa inversión, es muy interesante la ficha técnica. Y finalmente aquí tenéis un ejemplo de nuestra página web donde, además de todo lo anterior, que os lo podéis descargar, pues podríamos acceder, por ejemplo, al equipo gestor, a la filosofía de inversión del fondo de inversión, al posicionamiento actual. Podemos ver en qué sectores tiene a día de hoy el gestor más peso de la cartera, en qué compañías, en qué divisa, etcétera. Podemos ver en qué tipo de clases podemos invertir, en qué tipo de monedas y, como os decía, descargarnos toda esta información. Entonces, bueno, en transparencia e informe, a día de hoy hay muchísima información a la que podéis acceder. Otra característica es la gestión profesional y la adecuación al perfil del inversor, que en realidad son dos en uno. Por un lado tenemos esa gestión profesional, ya que los fondos de inversión ofrecen acceso a profesionales de la gestión de diferentes entidades. Nosotros, por ejemplo, desde Pictet Asset Management, pues contamos con un equipo gestor que suele ser alrededor de 4 profesionales que están gestionando exclusivamente un fondo de inversión, que son especialistas, pues, por ejemplo, los de renta variable china, por seguir con ese ejemplo, en ese activo, en ese universo, tendrán gente sobre el terreno, tendrán analistas allí, tendrán gente que hable la lengua, locales y especialistas en ese tipo de activo. Otra cosa interesante para nosotros es tener otros puntos de información. Pues obviamente los gestores se sientan al lado de otros gestores de otros fondos, tenemos distintos departamentos de research, de riesgos, etcétera, de los que se van nutriendo. Y, por ejemplo, un caso para nuestros fondos de renta variable temática en Pictet Asset Management es que contamos con unos comités consultivos. Si, por ejemplo, volvemos al caso de la inteligencia artificial y de la tecnología, si estuviéramos hablando de un fondo de renta variable de la robótica o digitalización, ese comité consultivo dedicado a ese fondo pues estaría compuesto a lo mejor por el CEO de una compañía tecnológica, por un profesor de una universidad, por expertos en tecnología que nos van a dar su input sobre cómo creen ellos que va a evolucionar, pues a lo mejor la inteligencia artificial, si es una moda, si no es una moda,
qué tipo de características creen que va a tener una compañía para que salga mejor parada una vez pase toda esa ola. Y entonces eso es un input que nuestros gestores de inversión recogen y luego les sirve mucho a la hora de analizar pues qué compañías tecnológicas sí y qué compañías tecnológicas no, de qué país, de qué perfil, etcétera. Eso por un lado. Y luego el otro punto sería la adecuación al perfil del inversor. Para empezar, nunca hay que comprar ningún tipo de producto que no entendamos. Tenemos que ir de la mano de un experto que nos lo tiene que explicar las veces que sea necesaria, pero sobre todo tenemos que elegir fondos que se adecúen a nuestro perfil de riesgo y objetivos específicos, porque al final todos vamos a ser diferentes y vamos a tener unas características diferentes. Dentro de un inversor retail, por ejemplo, no va a ser lo mismo el perfil de riesgo, de liquidez y objetivos que va a tener una persona que se acaba de incorporar al mercado laboral que una persona que lleve 15 años trabajando y tenga pues, unas cargas familiares específicas. Y tampoco va a ser el mismo perfil que una persona que esté a punto de jubilarse y que tenga pues, unas características de liquidez y unas necesidades totalmente diferentes. Igual que no va a ser lo mismo, por ejemplo, el caso de un inversor institucional. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hablamos de un fondo de pensiones o de una fundación que tiene un horizonte temporal de 30 años, pues puede aceptar un riesgo distinto al cual quizás nosotros como inversor retail pues no podamos acceder porque no cuadre con nuestro perfil. Por tanto, gestión profesional y adecuación al perfil del inversor, muy importante. Y finalmente acabamos con esta octava ventaja, que son las potenciales rentabilidades atractivas a largo plazo. Este es un ejemplo de una estrategia real nuestra de Pictet Asset Management, que es un fondo multiactivos, es decir, que puede ir invirtiendo más porcentaje en renta variable o más porcentaje en renta fija, dejar algo de liquidez en función de cómo el equipo gestor vea a nivel macro el contexto actual. Pero lo que me interesa aquí es que veáis que desde 2014, que fue cuando se lanzó este fondo, hasta 2024, es decir, cuenta con una evolución de casi 10 años, esta estrategia, no es tanto la evolución de rentabilidad, que sería esta raya marrón que tenéis en pantalla, sino lo que me parece interesante es que os fijéis en la azul o gris que tenéis más abajo. Esta sería la diferencia entre invertir en un fondo multiactivos durante 10 años o dejarlo en la tasa libre de riesgo. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que tener en cuenta que esos 10.000 euros del ejemplo teórico que os daba al principio de nuestros ahorros, en 2014 no nos va a dar acceso a lo mismo que 10.000 euros en 2024. Todos somos conscientes de lo que va subiendo el nivel de vida, de la inflación, de la diferencia de lo que pueden costar ahora las casas, la cesta de la compra, un coche que hace 5, 10, 15 años. Por lo tanto, si no ponemos a trabajar nuestro dinero, vamos a perder valor adquisitivo, vamos a perder, perdón, poder adquisitivo. Por lo tanto, es muy importante, independientemente de en qué fondo invirtamos, la diferencia entre dejarlo en la cuenta corriente o invertirlo solamente en un depósito que invertirlo en un fondo de inversión a lo largo de los años. Y Genial, finalmente, Rocío. me queda una cosa. Finalmente, Vale. perdona, Camilo, ¿hay otras maneras de invertir? Pues lógicamente sí, hay mucho tipo de producto. Creo que como he comentado antes, lo importante es entender en qué estamos invirtiendo, ver qué coincide con nuestro perfil. Y aquí serían algunos ejemplos, ¿no? Palabras que nos vienen a la cabeza cuando pensamos en otro tipo de inversión. Por ejemplo, no me voy a parar en todos, pero por poneros algún ejemplo, podemos invertir en bonos, lógicamente, ahí no tendríamos una gestión activa, no tendríamos la ventaja fiscal. Podemos también invertir en acciones, pero también voy a tener el sesgo pues, de que a lo mejor soy español y voy a querer invertir en una acción española, como puede ser BBVA, por ejemplo, y al cabo de 6 meses voy a querer pasarlo a Santander. Ahí voy a tener que vender la acción de BBVA para comprar la de Santander, por lo tanto, no existe la ventaja fiscal, tampoco existe la gestión profesional y encima ahí ni siquiera tengo diversificación porque al final estoy invirtiendo en España y estoy invirtiendo solo en España y solo en banca. Por lo tanto, tampoco me aporta esa diversificación. Y finalmente, por ejemplo, los ETFs, los fondos cotizados comúnmente conocidos por ETFs, también habría que comparar entre, por ejemplo, comprarme un ETF del IBEX 35, donde ahí me estoy comprando todo el IBEX 35 con el mismo peso y los mismos porcentajes, que a lo mejor invertir en un fondo de inversión de renta variable española de gestión activa, donde voy a tener un equipo gestor profesional especializado en España que va a ir viendo dentro de la renta variable española en qué sectores sí, en qué acciones no, en vez de comprar todo lo que a lo mejor bueno, puede ir mejor o peor. Entonces, esto serían algunas diferencias entre un fondo de inversión y otro tipo de producto que siempre informaros con antelación, por favor.
Y para ir concluyendo, como conclusión podemos ver que los fondos de inversión ofrecen liquidez y ventajas fiscales, están supervisados por los reguladores locales para proteger a todos los inversores, nos van a proporcionar transparencia y acceso a la información, nos van a permitir tanto diversificar mis inversiones como controlar los riesgos, van a ser gestionados por profesionales expertos y se tienen que adaptar siempre al perfil de cada inversor. Y antes de pasarte la palabra, Camilo, os dejo con nuestro blog, Picte para ti, por si estáis interesados en educación financiera. Aquí podéis escanearlo o ir a nuestra web am.picte.com, donde en el blog podéis ver, pues hay un glosario de muchos términos financieros, tenemos artículos cortos en español, vídeos. Por si estáis interesados en este tema, pues os animo a que lo consultéis. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y Camilo, te paso la palabra. Gracias a ti, Rocío. La verdad que muy claro, conociendo todos los temas relacionados con los fondos de inversión. Como tú bien explicabas, yo creo que los fondos de inversión es uno de los vehículos más eficientes que tenemos hoy por hoy para invertir. Ya lo contabas tú, la accesibilidad, no es necesario tener un patrimonio importante para poder invertir. Podemos invertir desde cualquier monto, rentabilizar nuestros ahorros. Es un vehículo que nos genera o nos da la capacidad de tener liquidez. Podemos invertir en los fondos de cualquier tipo de fondo de inversión y tener liquidez en 1, 2 o 3 días. La alta regulación que hay, que al final son reglas claras que buscan beneficiar y proteger a los inversionistas, la diversificación, que desde cualquier monto podemos tener una inversión completamente diversificada, que sin este vehículo y si queremos ir a comprar acciones individuales de compañías o bonos individuales de cualquier empresa o de cualquier estado, pues necesitaríamos un patrimonio bastante importante. Con este vehículo, pues no. Y lo que bien explicabas también del impacto fiscal, hasta que no rescatemos nuestra inversión, no tenemos que pagar ningún peaje fiscal. Con lo cual, os invito a hablar con vuestro gestor experto en inversiones para que os dé más detalles de este tipo de vehículos, de las ventajas y de cómo nos podemos beneficiar de las características de este vehículo. Y ahora ya hemos empezado a recibir algunas preguntas. Tenéis habilitado la caja de preguntas y respuestas donde podéis ir dejando las preguntas. Entonces, Rocío, si te parece, empezamos con la primera. Una de las preguntas es, ¿cómo se calcula la rentabilidad de un fondo de inversión? Gracias, Camilo. Pues hemos hablado del valor liquidativo, que no es otra cosa que el valor unitario de la participación, y eso lo vamos a calcular diariamente. No es otra cosa que el patrimonio que tiene el fondo de inversión dividido por el número de partícipes que hay en ese momento. ¿Cómo calculo ahora la rentabilidad del fondo? Pues con ese valor liquidativo de hoy entre el valor liquidativo de ayer menos 1%. Eso luego lo que vamos a hacer es ver la variación del valor liquidativo en el tiempo, que es lo que va a ir midiendo la rentabilidad de nuestro fondo de inversión. Gracias, Rocío. Mm, Tenemos otra pregunta. Em, ¿Cómo puedo saber el nivel de riesgo que tiene un fondo de inversión? Bueno, para esto hay varios parámetros, pero sin duda el más común es la volatilidad. Es al final una medida estadística de cuánto va a cambiar el precio de un activo durante un periodo de tiempo determinado. Como digo, es la medida más utilizada para medir el riesgo de un activo, en este caso un fondo, y cuanto mayor sea el nivel de volatilidad, pues mayor va a ser el riesgo asociado. Dicho esto, hay que tener muy en cuenta que es un dato que por sí solo no va a ofrecer mucha información al inversor, porque al final, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que mi fondo tenga, el fondo en el que estoy invertido tenga una volatilidad del 20%? Pues así, ese dato pues no significa nada. Va a haber que compararlo siempre con las medias de la categoría. Pues, por ejemplo, si estoy hablando de un 20% puede parecer mucho en renta fija, pero, por ejemplo, a lo mejor si estamos hablando de renta variable tecnológica, que son unas compañías que pueden tener más volatilidad que la media de la renta variable, pues puede que sea una volatilidad bastante controlada. Por lo tanto, el dato aislado no nos da nada. Hay que compararlo siempre con las medias de su categoría. Y luego también hemos de saber que es un dato que tan solo mide el comportamiento pasado del fondo. Igual que rentabilidades pasadas no me van a garantizar rentabilidades futuras, la volatilidad es siempre pasada. Entonces hay que también tenerlo en cuenta porque me está dando un dato anterior. Al final no tenemos que olvidar que el secreto para el crecimiento del capital
va a residir en el valor acumulativo que ofrece la capitalización compuesta. ¿A qué me refiero? A ese efecto multiplicador de reinvertir mis ganancias para generar rentabilidades futuras. Es decir, para beneficiarme de ese efecto acumulativo va a ser fundamental mantener un poco la calma y mantener la perspectiva a largo plazo. Es decir, si yo tomo una decisión así muy en un momento volátil, sobre todo de un acontecimiento aislado, pues bueno, me puede conllevar riesgos considerables. Y es justo en esos momentos donde hay mucha volatilidad y donde hay un poco más de pánico, cuando los inversores tenemos que acordarnos de algunos de los principios de lo que llaman inversión eficaz, que entre otros es mantenernos diversificado, es decir, se ha demostrado que las carteras diversificadas tienen más capacidad para resistir los efectos negativos de los mercados volátiles que las concentradas, mantener siempre la perspectiva en el largo plazo, a pesar de la volatilidad momentánea. Por ejemplo, invertir con regularidad puede ser de gran ayuda, dado que al final intentar calcular en qué momento, ¿no? Cuál es el momento más acertado para invertir, pues va a ser algo un poco complicado. Quizás invertir cantidades fijas con regularidad, pues oye, es una estrategia que a la larga nos puede ofrecer mejores posibilidades. Y luego saber que tenemos un amplio abanico de posibilidades. Hay muchos inversores, pues muy conservadores, que se pueden inclinar solo por la renta fija en momentos así un poco más volátiles, que es una opción igual de buena que cualquier otra, pero también lo que podemos hacer con esa pata que teníamos en renta variable, pues a lo mejor quedarnos un porcentaje menor, pero en una renta variable de aquellos títulos que han demostrado quizás pues, mayor resiliencia en periodos de elevada volatilidad. Entonces, bueno, hablando un poco de riesgo-rentabilidad, no sé si me he extendido mucho. No, no, perfectamente. Y luego también en la ficha, en el kit, hay un indicador, ¿no? Que va entre 1 y 7 y nos podemos hacer una idea bueno, de ese valor de riesgo, ¿no? Efectivamente, 1 sí, más, menos riesgo, 7 más riesgo, también es algo sí. que nos indica el nivel, pero bueno, claro, esto hay que compararlo y bueno, si no tenemos mucha experiencia en el tema de inversiones, lo bueno es ir acompañado siempre de un agente experto que nos explique bien qué es el fondo en el que estamos invirtiendo y cómo a qué activos estamos expuestos. Efectivamente, porque además justo esos riesgos que tú comentas suelen ir más por tipo, por clase de activo, ¿no? Si estás en un fondo más monetario, más de renta fija, pasando por renta variable, ese porcentaje de riesgo va a ir subiendo. Lo que hay que comparar es un fondo de renta variable con otro de renta variable de su misma categoría. Genial. Bueno, ya nos estamos yendo un poco de tiempo, pero yo creo que nos da tiempo para hablar dos preguntas más. ¿Dónde puedo encontrar información más detallada sobre un fondo de inversión? Bueno, yo te diría que a día de hoy en muchos sitios, por ejemplo en la web de la gestora y normalmente comercializadoras, deberíamos encontrar la ficha mensual, el folleto. em, por ejemplo, en el caso de nuestra página web tenemos esa hoja que habéis visto, donde podemos consultar nuestros fondos tanto si estáis invertidos como si no. Podemos ver pues, el último valor liquidativo disponible o bajarnos los últimos valores liquidativos, porque a lo mejor queréis calcular las rentabilidades de que habéis invertido vosotros y podéis calcular, pues aquí teníamos un número de participaciones con este valor liquidativo hace 3 años y ahora quiero ver ese mismo número de participaciones con el valor liquidativo de hoy y poder ver vuestra propia evolución de vuestra inversión. Cuándo se lanzó el fondo, qué volumen tiene de activos bajo gestión, información sobre el equipo gestor, sobre la filosofía de inversión, rentabilidad, riesgo, lo que hemos comentado de volatilidad y otros tipos em, de medidas de riesgo, detalles de la cartera del fondo, por supuesto, cómo está posicionada la cartera, en qué sectores o en qué geografías tengo más peso a día de hoy. ¿Qué más? También incluso datos de sostenibilidad a día de hoy y en muchos de estos casos nos podremos descargar tanto el comentario del equipo gestor como la ficha, como el folleto y un montón de información precontactual. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy no debería haber mucho problema en acceder a información de los fondos. Y si no, por supuesto, contactar siempre con vuestro agente y persona de confianza, si en el caso que no lo encontréis. Bueno, pasemos a una última pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima para invertir? ¿50, 100? Bueno, si quieres, Rocío, esto Pues mira, no sí. hay cantidad mínima. Nosotros en nuestro folleto seguimos poniendo una cantidad mínima, ya que distribuimos nuestros fondos pues, en Asia, en Estados Unidos y no aplica, pero en Europa bajo MiFID no hay un mínimo. Por lo tanto, con una sola participación, desde que puede ser, depende de lo que valga la participación, pero puedo invertir muy poquitos euros
por no decir uno, de ahí en adelante. Hay distintos tipos de clases en función del tipo de inversor que soy, pues un cliente, a lo mejor un inversor institucional, como puede ser un fondo de pensiones, que es verdad que tiene otro importe, a lo mejor accede a una clase distinta que nosotros que seríamos inversor retail. Pero generalmente un fondo de inversión suele tener distintos tipos de clases, de share classes y también distinto tipo de moneda. Puedo querer invertir en ese fondo de renta variable chino en euros, en renminbis o hedgeado o no hedgeado. Puedo también tener Ujú. acceso a ese riesgo divisa o, en cambio, bloquearme ese riesgo divisa. Por lo tanto, sueles tener mucha variedad de posibilidades. Vale, si hablamos en términos de producto AXA, sabéis que bueno, contamos con un producto de ahorro periódico en el cual podéis invertir desde 50 euros mensuales, que es una manera excelente de empezar a entrar a todo el tema de inversiones y todo el tema de intentar invertir poco a poco e irnos familiarizando con el comportamiento de los mercados. Y luego ya para importes más grandes, aportaciones únicas, alrededor de 5.000 euros, ya podéis contratar un producto que detrás tenga fondos de inversión. Pero volvemos a lo mismo, lo mejor es que contactéis con un agente experto en temas financieros, en inversiones, lo podéis hacer acercándoos a alguna oficina de AXA directamente o a través de la página web tenéis un formulario que podéis rellenar y un agente se pondrá en contacto con vosotros. Bueno, yo creo que ya nos hemos ido un poco más de tiempo. Veo que siguen llegando algunas preguntas, pero lo mismo, si queréis ir un poco más en detalle sobre qué brokers recomendamos para operar fondos, en fin, estas preguntas con un agente experto en inversiones las podéis abordar y seguro que os da las mejores alternativas para invertir vuestros ahorros. Rocío, darte las gracias por estar aquí. Fue una charla bastante entretenida. A todos vosotros, muchísimas gracias por haberos unido a este webinar. Como dije en un principio, está siendo grabado. Será publicado también en la web de AXA de Lleva la Cuenta por si la queréis consultar en el futuro. Muchísimas gracias y que tengáis una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.